proceso no se inicia hoy. El proceso se inició el 20 de diciembre, estamos el 14 de enero, casi un mes, y ha sido un proceso tortuoso, no solamente de cuentagotas, sino casi de sangre. Cuando y hubo una sentencia dictada en donde se dispuso que la parte demandada tenía que transferirle a nuestros representados, Ramón Ayala, Daddy Yankee, el control de las corporaciones del cartel y los cangres, porque son las principales que se constituyeron para el desarrollo de su carrera y que por las desavenencias personales que hubo, él estaba ajeno al detalle de lo que pasaba allí, a lo que había en las cuentas corporativas, a los desembolsos y a las actuaciones, y para el desarrollo de su carrera él tenía que tener ese control. El tribunal dictó orden, de acuerdo a lo que se acordó ese día, transfiriendo ese control y disponiendo que hubiese una transición ordenada para que el señor Ayala pudiese estar en control de la corporación. ¿Qué pasó aquí? Y esto no fue fácil. Lo primero fue que no querían renunciar a ser directoras de la empresa. Hubo que pedir la intervención del tribunal para que no era solamente salir de la posición de oficial y director, era que tenían también que renunciar a todas sus posiciones. El tribunal tuvo que ordenar eso porque voluntariamente no ocurrió. Después de eso estaba el problema de las contraseñas que usted indicó. Cogieron y nos dieron un montón de estados allí de contraseñas y ya entregué y cumplí con eso. Y esto no era así, porque como todo el mundo sabe, cuando hay alguien que tiene el control de una cuenta, la plataforma requiere que esa persona autorice el cambio y que se autorice a la nueva persona. Y eso había que hacerlo simultáneamente. El juez tuvo que intervenir en eso. Y el día de despedida de año, el inicio del año siguiente, estuvimos horas haciendo esa transferencia. Y nosotros responsablemente le informábamos al tribunal moción informativa tras moción informativa de lo que iba ocurriendo y de lo que se iba logrando. Y le decíamos al tribunal, consciente porque nuestro representado en todo momento nos dijo, yo no quiero que aquí haya mayor problema y esa posibilidad de un arresto no es aceptable. Y por eso le informamos al tribunal, nosotros voluntariamente, lo que iba pasando y que nos diera tiempo en lo que se encontraba la solución. Una vez se logra de las contraseñas, faltaba la información para que él pueda entonces asumir su posición en la empresa. Y no solamente eso, cumplir con lo que habíamos acordado, de decirle a las demandadas cómo están los asuntos de la corporación y rendir cuentas. Pero para eso necesitábamos la información. Hubo otra vez que el tribunal disponer de eso y entonces nos hicieron llegar sobre 50 cajas sin ningún tipo de información de lo que se entregaba ni de qué consistía. Entonces sobre miles de documentos desorganizados, algunos de expedientes decomisados de hace varios años, nosotros tuvimos que empezar a ver esto. Esto es sencillo. Si a usted le van a entregar hasta una nevera en la casa o cualquier mercancía, la empresa que va a entregar eso viene allí y dice, te estoy entregando una nevera, te estoy entregando tal, tú cotejas esto y fírmame que lo entregaste. Eso es así. No es que yo te tiro la cosa y lo recibo allí sin yo saber. Entonces aquí es que viene lo importante. La ley establece que los funcionarios corporativos, artículo 2.03 de la ley de corporaciones, que directores y oficiales tienen una obligación de ocuparse de que la corporación cumpla con los propósitos para los cuales se incorporó. ¿Qué es cuál? Adelantar y promover la carrera del señor Ramón Ayala, Daddy Yankee. Y que esa gestión en el adelanto de esos propósitos tiene que ser prudente. Y aquí es que está el problema. Quien tiene el control de la corporación eran las señoras González Castellanos, las demandadas. Por lo tanto, al salir, como en cualquier transición, incluso de gobierno que acabamos de pasar una, se supone que el que esté saliendo ponga al que esté entrando en posición de entender lo que está ocurriendo aquí y me diga, esto es lo que te estoy entregando, esto está pendiente, esta demanda está en curso, este acuerdo hay que te limita de tal y tal y tal manera, aquí hay unas regalías que tienes derecho, aquí hay unas ofertas de giras que puedes hacer, estas giras se hicieron y este es el resultado. Pues nada de eso nos lo dieron, juez. Y esta es una persona que está en continuo desarrollo de su carrera. Y aquí es muy importante destacar algo. Esto será una corporación desde el punto de vista coloquial familiar, en el sentido de que está involucrado el señor Ayala y quien era su familia más cercana, su esposa y su cuñada. Pero esto no es una corporación pequeña. Esto es una corporación multimillonaria con operaciones de dimensión internacional,
con giras a través de todo el mundo, con una exención contributiva de un decreto concedido por el gobierno de Puerto Rico para la exportación de servicios. Eso requiere de la parte que está a cargo de la administración de la entidad una contabilidad y una gerencia ordenada del detalle de lo que hay. De modo que cuando ahora él entra en control, porque antes él no se ocupaba directamente de esos asuntos, pues a saber de lo que hay. Y eso no le corresponde a él empezar a buscar a lo loco entre cientos de miles de documentos, sino a la parte demandada según se le instruyó. Y ahí es que está el problema. Ayer, finalmente, nos entregaron el documento contractual de la venta del catálogo de las canciones de nuestros representados, que como aparece en la demanda, es uno de los asuntos medulares de esta situación, donde no tenía el detalle. Estamos hablando de un contrato de cientos de páginas. Y al examinar eso, no surgen exactamente muchos de los detalles. Ya nos habían adelantado que con respecto a eso, pues que había que consultar al licenciado Roberto Sueiro, que había que hablar con el señor Andrés Coll, que había que andar con el licenciado Edwin Prado, que había que hablar con el señor Rafi Pina. Y con todas y cada una de esas personas se hizo contacto. Incluso con algunos de ellos hubo una conferencia electrónica, y lo que nos aseveraron ellos era que esa información se la habían dado a las demandadas. Así que por lo tanto, nos dicen que esas personas a quien ellos habían dicho que tenían la información, son ellos quienes la tienen. Pues dada esa situación, juez, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Cuando me dicen aquí, y llegan los compañeros, pues la realidad es que los compañeros se unieron en una carrera en curso. Le tocó el último tramo y cogen el batón donde están. Y le corresponde cumplir con la orden que el tribunal dio. O sea, no es culpa de nosotros. La orden es de ellos. Ellos son los que nos tienen que poner en posición de entender cuál es la situación para asumir responsablemente la dirección de la corporación. Y anoche, cuando nos entregan esos documentos, así viéndolos por encima, juez, sabe que de una de las giras últimas que da nuestro representado, aparece unas comisiones de sobre 30%, algo fuera de lugar, y no acostumbrado en este tipo de negocios, con unos desembolsos que a la persona favorecida ascienda sobre $46 millones. Nuestro representado no tenía ni el detalle de ese tipo de comisión ni nada sobre esto. Cuando se indaga sobre esto, dice, pues mira, que no sé, que esto... Pues a nosotros nos tienen que explicar eso. Y de ahí fue que surgió la idea, juez. Si ella no era posible decirnos exactamente y determinar de manera fácil para salir de esto, porque ni a nosotros nos interesa que usted siga aquí, ¿verdad? Con tanto caso que tiene en esta cosa, ni a nosotros nos interesa que ellos ni nosotros estemos aquí toda la vida. Una solución práctica, si tú eres el que tienes el control, dime que tú me entregaste. Certifícame que tú me entregaste esto, esto y esto. Y que lo demás no lo tienes. Que me diste toda la información. Que tú no borraste ningún documento. Porque en lo que encontramos ayer también parecía que se había borrado información. ¿Por qué se borró? Podrá haber una explicación. Yo no la tengo. No la tenemos. No me corresponde a mí indagarla. Claro, después que yo tenga el control se puede hacer auditoría forense y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es lo que estamos hablando. La transición ordenada le corresponde a la gerencia saliente. Y las normas sobre derecho corporativo, casos de Van Gorton versus Smith, Aronson versus Lewis, y aquí en Puerto Rico, Junta San Felipe versus Junta del First Bank, y el caso de Multinational versus Benítez, establecen que las decisiones que toma la gerencia tienen que ser informadas y tienen que ser razonables. Y eso implica que al tomar una decisión tiene que haber fundamentos. ¿Cuáles fueron los fundamentos para la venta del catálogo? ¿Quién los asesoró en ese tipo de cosas? ¿Cuáles fueron las comisiones que se negociaron? ¿Cuáles son las restricciones que nuestro representado está sujeto? Si hubo una gira, ¿a quién se contrató y qué comisiones tiene? ¿Bajo qué concepto? ¿Los desembolsos se auditaron, se cotejaron o se entregaron automáticamente? Pues no le corresponde a la gerencia que salió. De eso se trata. Y en estos momentos, yo tengo que decirlo con mucha tristeza, y hemos sido en extremo tolerantes y buscado la tutela y la guía del tribunal que nos ha asistido en esta situación. Hay todavía una serie de incertidumbres que no nos corresponden. Y yo agradezco
porque no tengo por qué dudar de la buena intención del compañero, que estén en la mejor disposición de ayudar. Pero no es que estemos en la disposición de ayudar para estar entonces otros 30 días adicionales a volver a comenzar con el proceso. Me tienen que decir, y yo con esto estamos tranquilos, te entregué todo, bajo juramento, no tengo esto, no he borrado nada. Estas son las cosas que tú tienes que cumplir, que tienes que estar pendiente, y esto es mi informe de mi salida como gerente. No pido nada que no se le pida al gobierno, no pido nada que no se pida en una transición ordenada de una empresa comercial. Es simplemente el cumplimiento de una obligación fiduciaria que tienen los directores y oficiales de una corporación, que no se borra automáticamente cuando renuncian, sino que tienen que colocar a quien entra en posición de que la corporación siga operando y siga cumpliendo su propósito, que es que Daddy Yankee pueda desarrollar su carrera. Y vuelvo y digo lo que comenzamos nosotros haciendo en nuestra exposición el primer día ante el tribunal. Nosotros simplemente queremos que Daddy Yankee pueda seguir siendo Daddy Yankee, desarrolle su carrera de manera normal y que pueda hacerlo responsablemente frente a terceros, que los rendimientos que haya lleguen a la corporación, se le informa a la parte demandada, y lo que tenga que ver en su carácter personal de ellos, que se resuelva allá en Carolina en el pleito familiar. Así que esa es la situación procesal en la que nos encontramos, y de ahí necesitamos la ayuda del tribunal para que nos guíe a encontrar ¿verdad?, la salida y el cumplimiento de una orden que está prácticamente emitida y que no se ha culminado hace cerca de 30 días atrás.